Hola familia Fe, bendiciones a todos ustedes, a todos aquellos que nos están viendo, les damos la bienvenida el día de hoy. Gracias una vez más por estar en este tiempo devocional. Sabemos que es un tiempo donde el Señor estará hablando a cada una de nuestras vidas y será de gran provecho y un alimento espiritual que nos servirá aún para el transcurso de esta semana. Así es, Daniel. Bienvenidos familia Fe. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en este tiempo devocional. Para el día de hoy nuestro devocional se llama Oraciones Escuchadas y pues para darle inicio a este devocional vamos a tener un pequeño tiempo de oración. Entonces vamos allí donde cada uno de ustedes está, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor y Padre de la Gloria, te damos gracias, amado Dios, porque nos has tenido en este lugar, Señor, porque a través de nosotros hablarás al corazón de cada una de esas personas, Padre, que está en necesidad. Tú sabes, Señor, con el propósito con el que a cada uno de nosotros nos tienes en este lugar. Te pedimos que seas tú a través de esta palabra, Señor, que no seamos nosotros mismos, Señor, sino que seas tú a través de nosotros hablando a sus corazones, que podamos abrir nuestra mente, Señor, que podamos entender qué es lo que tú quieres hablar a nuestra vida, Señor, y caminar conforme a tu palabra. Señor, declaramos que este día, Señor, tú hablas a nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, bueno, el día de hoy, como les había dicho, nuestro devocional habla sobre las oraciones escuchadas. Y pues para darle inicio, quiero saber, Daniel, para ti, ¿qué es orar? ¿Qué es orar? Bueno, cuando hablamos de qué es orar, yo creo que, es tener una charla, ¿sí? Es una comunicación, así como yo puedo tener una charla en este momento contigo. El orar es también tener una charla con Dios, un tiempo aparte donde yo pueda hablar con Él, donde yo pueda aún contarle mis cosas, o incluso cosas que no le cuento a otras personas, pero que puedo confiar en Él. Diría que eso es orar. Y yo creo que, para iniciar la palabra tenemos una cita bíblica que es el Salmo 6:9 que nos dice: el Señor ha escuchado mi ruego, el Señor responderá mi oración. Y en esta cita bíblica nos habla acerca de lo que Dios primero pues espera de nosotros, ¿cierto? Que es una oración, y donde Él nos habla también en un futuro. Dios responderá nuestra oración. Ahí, puede decir que Dios respondió mi oración, pero nos dice en este caso, y el Señor responderá mi oración. Lo habla en un tiempo de afirmación. Entonces, pero para entrar en contexto, ya sabemos qué es orar, pero hay varios tipos de oración, Dana. No sé, ¿qué tipos de oración hay? Cuéntanos. Bueno, también para darle continuidad, hay tipos de oración como de bienestar, de agradecimiento. Hay muchas personas que necesitan también el respaldo de nosotros en la oración. También hay oraciones económicas porque muchas veces necesitamos económicamente suplirnos y pues vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude en ese tema. También lo que les decía, orar por otra persona. Y lo que tú decías es muy cierto. Orar es como comunicarme con otra persona, es como tener ese espacio para poder hablar con esa persona. En este caso, que sería el Señor. Exactamente. Bueno, es importante que nosotros nos apropiemos de la palabra para poder saber cómo comunicarnos con una persona. Si yo a ti no te conozco, pues no vamos a tener una comunicación amena o no va a ser como fácil hablar. Cuando hablamos de apropiarnos de la palabra, es que esta palabra, por lo menos el salmista la daba, ¿cierto? De que yo hago mi oración y tú responderás mi oración. Esta palabra no es solamente para el salmista, esta palabra es para cada uno de nosotros, para mí, para ti, para todos los que están viendo en este momento. La palabra del Señor es para todas las vidas. Entonces tienes que apropiarte de esta palabra que el Señor nos dice, no es solamente para el salmista. Y al apropiarnos de esa palabra, estamos también apropiándonos de esa fe, en donde tenemos que introducirnos en esa fe, en creer que así va a ser. Sí, muchas veces nos pasa, no sé si a ti te ha pasado, Daniel, que sientes que tus oraciones no son escuchadas. No sé a cuántos de los que nos estén viendo a través de este devocional digan, sí, yo muchas veces siento que a mí el Señor no me escucha, o tengo muchas súplicas o necesito algo y como que no veo respuesta, pero pues vamos a ver quizás porque no hemos recibido esa respuesta,
Entonces, pues, ¿no te ha pasado? Bueno, hay algunas cosas, o sea, es importante orar, pero a veces no tenemos clara como una panorámica de lo que es orar o cómo debemos orar. Entonces, yo creo que hay ciertas condiciones o ciertas cositas para poder orar, para poder tener como esos tiempos con Dios. Y una de ellas sería pedir bien. Pedir bien, y yo quiero que allá en las Biblias ustedes puedan abrir su Biblia y puedan buscar San Mateo capítulo 6:6. Y dice San Mateo, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que lo ve en el secreto, te recompensará en público. Entonces, cuéntanos, Dana, ¿qué? Bueno, ahí cuando dice, siento yo que la palabra es muy clara y dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento. Cuando dice en tu aposento, siento que habla muy literal, pero también hay que apropiarnos en esa parte cuando dice entra a tu aposento. Cuando digo literal es porque no siempre tenemos que estar en una habitación encerrados y orar, sino que pues debemos buscar como el espacio apropiado para poder orar. Es como, ahí nos dice el Señor, quiero estar como a solas contigo, ¿sí? Buscar un espacio. Es como cuando yo pido un consejo o necesito la ayuda de alguien o incluso un favor, uno como que llama a esa persona aparte y le dice, ¿será que nos podemos ver? Y es una charla de dos, ¿sí? En un lugar aparte. Como una cita. Exactamente, una cita entre dos. Y es algo que se acuerda también. Entonces, un ejemplo, yo para pedir un consejo, si yo quiero te quiero pedir un consejo a ti, pues yo te digo, Dana, nos podemos encontrar en cierta parte, cierto lugar, y es igual con el Señor. Buscar el espacio. Exactamente. Pero aunque ahí nos surge una pregunta, no sé, Ana, un ejemplo, si yo estoy en el transporte, ¿yo podría hablar con Dios en el transporte, en medio de toda la gente o en medio de la circulación del tráfico? Claro, claro, Daniel. Porque digamos que acá dice, entra a tu aposento, es como algo literal también, porque nosotros estamos durante todo el día pues corriendo con muchas cosas de nuestro trabajo, de nuestra universidad, en muchas labores también ministeriales, y muchas veces decimos, no me queda el tiempo, porque pues yo digo que sí podemos sacar el espacio pertinente para poder orar y pedirle al Señor que pues tener esa oración con Él. Pero también si tú vas en el Transmilenio y tú sientes orar, Él también va a escuchar esa oración. O sea, no quiere decir que porque no estés en un espacio cerrado, pues Él no te va a escuchar. Sin embargo, digamos que porque se habla de algo que sea algo íntimo, porque va a ser nuestra oración más de corazón, va a ser más íntimo, ya nos vamos a expresar más, pues porque yo considero que de pronto estando en un Transmilenio, como que si yo tengo algo en mi corazón de llorar, pues yo no me voy a poner a llorar delante de las personas que vayan en el Transmilenio. Entonces ya estando más en nuestro aposento, ya vamos a hacer algo más personal con él. Sí, claro, yo creo que en el transporte es lo que tú dices, tienes razón, o sea, podemos tener como una charla, es como una charla intermitente, ¿sí? O como cuando hablamos por WhatsApp con alguien, ¿sí? Que estamos ahí, hola, llegué o tal cosa. Es así, podemos hablar con el Señor, o planificar cosas. Señor, necesito, no sé, ayuda en un tal proyecto o en ciertas cositas. ¿Podemos hablar con Él? Claro que sí, pero qué mejor que ese lugar a solas con Dios, donde tú decías, uno puede llorar, porque en la presencia del Señor podemos llorar o incluso podemos ser ministrados. Entonces, pues, es ese tiempo de búsqueda. Ajá, así es, Daniel. Entonces, la primera parte creo que es clara y es saber pedir bien, porque muchas veces, pues, buscar el espacio, el tiempo y saber que Dios en todo momento nos va a escuchar, ¿no? Él está siempre presto. Otra parte, Daniel, que quiero que todos ustedes sepan es que debemos esperar sin dudar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cuesta esperar, no tenemos paciencia. La paciencia. Entonces, quiero que ahí en sus Biblias busquemos Santiago 1:6, que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. Entonces,
me gusta mucho el ejemplo que da ahí, que dice que es como una ola del mar. Entonces las olas del mar no son como en un solo lugar, sino como que van, vienen, van, vienen. Entonces no es como algo concreto. Como que sí, como que no. Como que, ajá, como que bueno. Entonces no debemos esperar y saber que Dios va a responder en el tiempo propicio. Uh-huh. Y también identificar que, bueno, o sea, sin dudar, y pues es por fe, ¿no? Uh-huh. Y si es por fe, entonces pues no, o sea, la fe no es por vista. Incluso la palabra nos lo dice en 2 Corintios 5:7, la fe no es por vista. Entonces, si hablamos acerca de fe, es esperar, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué es la fe? Es creer en lo que, bueno, no se está viendo. En ese momento no estoy viendo la respuesta, pero como lo decía el Salmos, el Señor responderá a mi oración. No decía incluso el Señor respondió a mi oración inmediatamente, no. Es un tiempo donde vamos a tener que trabajar, y yo creo que ahorita vamos a verlo, en ese tiempo donde vamos a tener que estar trabajando también en lo que sería la palabra, bueno, y demás. También podemos ver que el enemigo siempre va a querer estar ahí poniendo esa duda en nosotros, va a querer robarnos la palabra. ¿Tú cómo creerías que el enemigo yo puede considero meterse en eso? que, digamos que el enemigo siempre se mete como en nuestros pensamientos. No sé Okay. si los que allí se encuentren sepan que lo primero que el enemigo ataca es nuestra mente. Entonces tenemos un espacio en el que estamos relajándonos y vienen esos pensamientos de fracaso, donde nos cuestionamos, donde estamos, mejor dicho, dudosos y decimos, ¿será que esto sí me va a salir? O sea, con los proyectos tenemos muchos planes, pero en muchas ocasiones decimos como que, ¿será que Dios sí me va a responder? ¿O cuándo será? Entonces empezamos con esa impaciencia y decimos como, bueno, madre, ¿cuándo será que Dios nos va a responder? Sí, lo mismo que hablábamos al principio, o sea, tenemos que apropiarnos de la palabra, o sea, esa palabra es mía y es mía, así como cuando algo físico te pertenece a ti, que yo sé que muchas veces nosotros somos como celosos con algunas cosas, o algo material, no sé, cuidado con eso, cuidado, no me vayas a dañar tal cosa. Así mismo con la palabra, no, esa palabra es mía, el Señor me la dio y yo permanezco en esa palabra. Exactamente. Yo creo que una de las cosas que también puede influir mucho es la voz de las demás personas. ¿Sí? El mundo está cada rato hablando a nosotros. Incluso yo creo que si yo le digo a alguien que no es conocedor, estoy orando por una respuesta, yo creo que esa persona incluso hasta se burlaría o nos puede hacer caer en esa incredulidad, en duda. Tenemos que tener cuidado. Es importante que nos rodeemos de esas personas sabias y incluso podamos compartir esas experiencias con personas que conozcan a dónde Dios, que te puedan instruir a ti también y permanecer en esa palabra. Entonces son cositas que el enemigo van a querer como que va a querer como poner esos obstáculos, porque muchas veces uno puede tener el ánimo, hoy podemos tener todo el ánimo de hacer eso, pero al siguiente día como que me ha pasado mucho y lo hablo a modo personal, que hoy digo, no, mañana mejor dicho voy a hacer tal cosa o me propongo algo y al otro día como que no sé si quiera hacerlo. Perdemos el ánimo también por lo que escuchamos, entonces no permitir que, o sea, poner en esa parte, sí poner como una barrera y no permitir que las voces externas como que hablen a nuestro corazón, porque muchas veces recibimos es de una vez en el corazón y no con la mente, entonces debemos saber cómo desmenuzar esas cositas y decir, no, yo sé que el que está conmigo es el Señor. Ok, si lo que me dicen los demás me edifica o en verdad eso me va a destruir. Entonces son cositas que tenemos que tener ahí presentes y cuidado con eso. Uno de los otros puntos a trabajar es, bueno, empezar a movernos en la fe. O sea, tenemos la fe, claro que sí, creemos, pero a esa fe hay que ponerle pies, ¿verdad? Sí. Hay que empezar a trabajar por ello. Y nos lo dice en Santiago 2, versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, nos dice el Señor, vale, es importante que tú creas, sí, que te mantengas en la palabra, pero es importante también que trabajemos en ella, que busquemos la oportunidad. Entonces, no sé, un ejemplo puede ser, necesito un trabajo, necesito conseguir trabajo. Yo no puedo, bueno, el Señor me dice que Él es mi sustento, Él es mi ayudador,
pero pues yo no puedo esperar que el Señor vaya a mi casa y me envíe un correo o me llegue una notificación de, mira, tienes trabajo. No, yo tengo que, ¿qué? Pues hacer mi hoja de vida o como lo llamen en el país, en su currículo, y ir a buscar trabajo, ¿verdad? En diferentes lados. Así mismo el Señor nos dice, o sea, tú tienes una oración, claro, la respuesta va a estar, pero yo tengo que buscar las oportunidades, esas puertas, para que el Señor pueda abrirlas también. Además, saber que todo tiene un orden y no es en el tiempo de nosotros, porque muchas veces pretendemos, no sé, entramos a la universidad y sabemos que la universidad establece un tiempo, impone un tiempo y nosotros tenemos que estudiar ese tiempo propicio. Entonces no podemos pretender, no, de aquí estudio primer semestre y ya de primer semestre pasamos al último semestre, que por lo general son 9 semestres. No, todo tiene un orden, debemos hacerlo primer semestre, segundo semestre. Asimismo es con las cosas de Dios, debemos saber que debemos trabajar en eso para poder alcanzar esa meta que queremos lograr. No. Entonces también hay otra parte que queremos dar, y es el tiempo de Dios, que está en Eclesiastés 3:1. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. Entonces yo creo que esta palabra es muy propicia para lo que estamos hablando y respalda muy bien. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces queremos ya, o sea, queremos que orar y como una lamparita, como la lámpara de Aladín, que se nos cumplan esos deseos súper ya, pero no, nosotros tenemos que tener paciencia y creer, movernos sobre la fe. Es como el gimnasio, ¿no? Exactamente. Queremos ir al gimnasio y al otro día ver los resultados. Y ya uno se mira en el espejo del gimnasio y uno... pero es un proceso, o sea, no en una semana voy a desarrollar el músculo. Es así con el Señor, o sea, exactamente. Tenemos que esperar. En el tiempo de Dios no todo va a ser ya. Viéndolo así, también podemos ver que Dios es muy sabio, ¿sí? Y Él tiene sus tiempos propicios. Entonces, Él sabe en qué tiempo la respuesta va a estar. Solo nos pide y nos indica que debemos esperar. Debemos trabajar también en esa paciencia y nosotros, en ese tiempo de esperar, hacer las cosas anteriores que hablábamos. Trabajar en pos a ello, estar orando, porque el que permanece fiel, Dios recompensará, y como lo decíamos antes, la recompensa será incluso en público. Y ya para terminar y como para ir aterrizando, hay unas cositas que yo creo que nos como que hacemos mal en la oración o nos impide de pronto tener la respuesta. Yo creo que las veamos rápidamente ahí, son unos errores en la oración. Cuéntanos, Dana, que... Sí, exactamente lo que dice Daniel. Muchas veces tenemos error al orar y por eso aquí creo que vamos a entender ya más a fondo por qué muchas veces no recibimos esa respuesta, porque una de ellas es porque pedimos con egoísmo. Muchas veces pedimos para satisfacer nuestras propias necesidades, somos muy egoístas y a veces parecemos como, o sea, va a sonar muy chistoso, pero parece como si Dios lo vemos como si fuera un sugar. No sé si han escuchado eso, que muchas veces lo dicen, como que lo vemos con interés, ni siquiera miramos el aspecto físico ni la edad, pero sí miramos es que tiene dinero, porque esa es la cualidad de un sugar, que tiene dinero. Entonces lo tengo para que me dé. O lo vemos como ese banco. Exactamente. Que uno va al cajero y uno saca ese dinero. Señor, dame. Entonces... Y dice en Santiago 4:3, buscamos solo cuando lo necesitamos por nuestros propios deseos y por nuestras propias emociones. En Santiago 4:3, perdón, Señor, vamos, quiero que lo lean allá en sus casas. Y digamos que nosotros en las buenas y en las malas nunca estamos, siempre estamos es en las malas. Yo siento que con el Señor nunca estamos en las buenas. A veces sí, estamos, digamos, como en esos tiempos de, bueno, estoy mal, Señor, ayúdame, tal cosa, pero cuando estamos bien no lo buscamos, ¿sí? No somos propicios para buscarlo. Siempre es cuando estamos mal o cuando estamos enfermos. Entonces no esperemos a estar así para buscar a Dios. A Dios es importante buscarlo en todo momento y poder tener esa comunión con Él. Yo creo que otra cosa es que de pronto a veces nos sentimos culpables. ¿Sí? De pronto tú que nos estás viendo o todos aquellos que nos ven, si de pronto ha habido culpa en ti y dices, no, yo soy pecador, no me puedo acercar a Dios, hay una palabra en Santiago 5:13,
rápidamente, quiero que lo vean, y dice, la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros, y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces yo creo que es importante que nosotros, podamos reconocer nuestro error delante de Dios, podamos entregarle nuestras fallas y que no seamos como reiterativos, ¿no? Sí. Que tengamos un cambio. Sí. Entonces, pero el Señor siempre está presto a escucharnos. Entonces quítate esa culpa que tienes o eso que no te deja, y que tú puedas entrar en esa presencia, puedas entrar en el trono de Dios y bueno, Señor, vengo delante de ti y quiero rendirme en ti. Yo creo que ahí ya es saber que cuando Jesucristo fue a la cruz, murió por nosotros. Amén. Y Él quitó todo velo para poder entrar confiadamente al trono de la gracia. Exacto. Y ir como directamente a Dios. Entonces decirle como, Señor, me pasa esto, tengo esto. Él no mira tu pecado, Él mira la intención de tu corazón. Y si de verdad tienes ese arrepentimiento, yo sé que el Señor va a escuchar tu oración. Ya para finalizar y como para darle cierre, tenemos Mateo 7, 7, 8 y dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abre. Entonces el Señor acá en esa palabra es muy reiterativo, y cuando estábamos preparando este devocional, el Señor hablaba a mi corazón como es muy importante la oración, o sea, es súper importante la oración. Ni siquiera cuando estemos en esos tiempos en los que estemos más ocupados podemos perder ese tiempo de oración, o cuando nos sentimos que muchas veces no tenemos que orar porque como que no te ha pasado como que no sé qué orar. Uh-huh. Entonces el Señor como que nos dice también que podemos guardar silencio y escucharlo a Él. ¿Y cómo lo podemos escuchar a Él? A través de su palabra. Amén. Entonces el llamado el día de hoy, amada familia Fe, es que podamos entrar en ese tiempo de búsqueda con Dios, en la oración. Es importante que tengas tu vida de oración, tengas esa comunión con Dios, ¿sí? Sabemos que en la oración, lo decía la palabra, la oración del justo puede mucho. Uh-huh. Y la oración es una herramienta poderosa para que nosotros la podamos poner por obra, ya sea, el Señor quiere hablarnos a nosotros, queremos algo, o aún veamos los tipos de oraciones, por economía, por otras personas, aún por gratitud. Muchas veces ni siquiera le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho hasta ahora en nuestras vidas. Entonces la mano de Dios siempre ha estado ahí con nosotros, y que nosotros podamos decir, Señor, quiero tener también ese tiempo de comunión contigo, y quiero empezar a ver la oración de una forma diferente. Saber que Dios no olvida tu oración. El Señor no olvida nuestras oraciones. Aquellas mamitas que hasta el día de hoy tienen en su corazón como sus hijos. Conozco personas que hace mucho tiempo están que oran por sus hijos para que lleguen a los pies del Señor. Esas oraciones Él no las olvida, él no las guarda en el baúl de los recuerdos como muchas veces nosotros hacemos, como que las dejamos por allá. No, Él todas las tiene presentes. Él las va a responder en el tiempo preciso, en el tiempo que Él vea propicio, porque Él es muy sabio. El Señor es sabio y Él sabe en qué momento darnos esa respuesta. Así que tenemos que esperar pacientemente y creer, o sea, tener esa fe, apropiarnos de la palabra, lo que decía Daniel al principio, apropiarnos de la palabra y saber que Dios va a responder en el tiempo que es. Entonces, pues, vamos a orar un momentico. Creo que ahí cierres tus ojos y le pongas esta palabra en las manos de Dios. Padre Santo, gracias por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Gracias porque has sido un Dios grande y maravilloso, porque hablas aún a nuestras vidas, Señor, y ministras nuestro corazón. Señor, te pedimos que la palabra del día de hoy, Señor, no sea vacía, Señor, sino que sea en cada uno de los corazones, Señor, de aquellos que la oyen. Pedimos que seas tú hablando a sus vidas, Señor, que aún seas confrontando, Señor, sus corazones, su espíritu, Señor, y que ellos puedan, Señor, tener una perspectiva diferente de la oración. Ayúdanos, Padre Santo, a permanecer en esa oración, Señor, a apropiarnos de la palabra, Señor, a creer, Padre Santo, Señor, que la palabra también es para nosotros, Señor. Permítenos trabajar en ella, Señor,
Señor. Permítenos cada día, Señor, estar en fe, Señor. No permitas que venga el enemigo a poner duda en nosotros, Señor, o a que podamos caer, Padre Santo, en esa incredulidad, sino que cada día, Señor, tu Espíritu, Señor, sea en medio de nosotros y podamos fortalecernos en lo que tú nos hablas, Señor, y lo que tú nos ministras, Señor. Declaramos que es tu palabra, Señor, la que habla en medio de cada uno de nosotros y que serás tú, Señor, edificando nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que haces, por lo que seguirás haciendo y porque sabemos que eres un Dios fiel y justo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, compañía Fe. Esperamos que se haya agradado la palabra y que también sea una palabra que edifique sus vidas. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, que estén muy bien.